Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias y entrevistas mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros María de la Palma Ruiz y viene a compartir la charla titulada Relación de muchas bajas laborales con estados emocionales previos. María de la Palma Ruiz es licenciada en Psicología. Ejerciendo profesionalmente como empresaria y terapeuta holística, decide unir estas dos facetas y se pone al frente del Instituto para la Promoción y el Desarrollo del Emprendimiento Consciente. Desde este escenario imparte conferencias, talleres, seminarios, contribuyendo a que la espiritualidad y los negocios vuelvan a darse la mano. Ha publicado 4 libros en los que se abordan todas estas cuestiones bajo la línea editorial De lo humano a la empresa. Mindalia quiere colaborar contigo poniendo a disposición de todos más medios para difundir conocimientos. Estamos proponiendo a profesionales y conferenciantes de todo el mundo cursos presenciales y virtuales, así como giras internacionales para impartir conferencias y talleres, además de otras formas de proyección internacional. Si te interesa o conoces a alguien que le puede interesar, ponte en contacto con nosotros mandando un correo a más@mindalia.com. Recuerda el correo más@mindalia.com para que Mindalia colabore contigo y tener más difusión y proyección internacional. Recuerda que para participar en directo con nosotros puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, haciendo tus preguntas a nuestra invitada de hoy y al final de su charla las responderá amablemente. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes. Muy importante el país, que se os olvida siempre, y seguido de vuestra pregunta. Y bien, sin más, vamos a dar paso a nuestra invitada, María de la Palma Ruiz, y su conferencia Relación de muchas bajas laborales con estados emocionales previos. María, buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, hora española, a todos los que nos estáis siguiendo. ¿Qué tal, John? Muy bien, así que te cedo la palabra, todo tuyo. Va a ser una conferencia muy chula seguro, así que todo tuyo. Bueno, mira, si me lo permites, John, antes de empezar a exponer la temática y meterme de lleno en ella, me gustaría mucho agradeceros a vosotros, al equipo de Mindalia, la posibilidad que me estáis brindando hoy de poder compartir un contenido que, como ahora veréis, considero que puede ayudar a muchísimas personas y a muchísimas empresas, porque desde este enfoque que os voy a presentar con un estudio que realizamos, que abordaremos en detalle, pues creo que se puede empezar a gestionar el tema de la incapacidad o la baja laboral desde un enfoque mucho más integrador de la salud, ¿vale? Por este motivo, porque sé y soy consciente de que esta perspectiva puede ser bastante novedosa en lo que a seguridad y salud compete, ya que soy profesional de la prevención de riesgos laborales y conozco esa temática en profundidad, y teniendo en cuenta sobre todo que lo que voy a tratar de hacer es tender un puente entre estas disciplinas y una serie de recursos o estrategias que tienen como fin el abordaje terapéutico de las emociones en una parcela, la laboral, donde de momento no se están teniendo muy en cuenta, ya que la ergonomía o la psicosociología dentro de este área, aunque es una disciplina técnica, quizá es donde menos avances, en mi opinión, se están haciendo, ¿no? Entonces, al ser consciente de que esto puede generar un poquito de controversia, este enfoque, voy a intentar desvelaros las claves que nosotros consideramos que son interesantes exponer en este medio para que, si queréis, una vez acabe la conferencia, cojáis esa información que os estoy dando, una vez valoréis la lógica subyacente al estudio que os voy a mostrar, pues simplemente, si os apetece, lo reflexionéis un poquito y ya decidáis si os convence o no la metodología y el análisis que nosotros hicimos y al cual además pues llegamos a una serie de conclusiones que son las que queremos compartir con vosotros ahora, ¿no? Y deciros también que por esta razón os pediría que abrieseis, si es posible, un poquito la mente, porque estas cuestiones cuestan un poquito de encajar al principio. A mí me pasó,
Hace una década posiblemente, si alguien me hubiera expuesto esta temática, yo hubiera pensado que era agua y aceite, que era muy difícil encajar estas dos áreas o estas dos disciplinas. Pero bueno, yo con esa predisposición por vuestra parte y la mía de intentar ir despacito y desvelaros toda la trastienda de lo que ocurrió, pues creo que el propósito real que tengo yo esta noche, que no es otro que simplemente invitaros a que veáis las cosas desde otro enfoque o otra perspectiva, como queráis verlo, pues por mi parte por lo menos creo que se habrá podido conseguir, ¿vale? Así que dicho esto, comentaros que ya entrando en materia, me ha parecido interesante dividir la conferencia en 3 bloques diferentes. Os explico. El primero de ellos simplemente tiene un sentido, que es el de exponeros cómo surgió nuestra inquietud de unir estas dos temáticas. Y me expreso en plural porque en esta investigación que voy a contaros fui de la mano en todo momento, en los varios años que duró el estudio, de la mano, como os digo, de primero un compañero que luego se convirtió en un amigo, que por eso, porque fue una pieza muy importante de esta investigación, lo voy a mencionar, que es mi amigo José Antonio Fernández Viñas. Como os decía, esta investigación nos unió en el camino durante una serie de años y lo que quisimos hacer con ese estudio, ahora os contaré muy bien cómo lo hicimos, fue intentar averiguar si efectivamente el tomar en consideración el tema del abordaje terapéutico de las emociones podía ser útil dentro del contexto de las bajas laborales. Y obviamente para poder tratar este tipo de bajas, lo primero que había que sondear era cuál era ese estado emocional previo de las personas que finalmente devenían en algún tipo de incapacidad laboral. ¿Vale? En el segundo bloque, lo que voy a tratar de exponeros van a ser una serie de pinceladas de lo que podrían ser los axiomas que tomamos como puntos de referencia o de partida para poder establecer, os iba a decir, nuestra tímida hipótesis de partida, pero casi que, bueno, podría deciros también que inaudita hipótesis de partida, como luego veréis, ¿no? Pero os voy a contar cuáles son esos axiomas y por qué tener en cuenta esa información, esos fundamentos de las corrientes que seguimos, nos llevó a considerar que, en efecto, nuestro inconsciente puede ser que condicione muchas y diversas áreas de nuestra vida, y entre ellas la laboral. Y además, fijaros lo que os voy a decir, que la laboral quizá una de las más importantes. No sé si alguien se imagina por qué, pero por si acaso no es así, os voy a dar mi punto de vista, que es muy personal, ¿eh? Considero que, de ser así, esto que os estoy contando del inconsciente, se refleja mucho en nuestra parcela laboral, porque prácticamente todas las personas a lo largo de nuestra vida estamos abocadas a desempeñar alguna labor o algún trabajo. Y por ejemplo, ejercer un trabajo que no nos gusta, tener problemas con nuestros jefes, con nuestros compañeros, el no encontrarlo, el tener un sueldo que no nos llega a fin de mes y demás, pues puede ser efectivamente mucho motivo de conflicto o de tensión emocional, que es de lo que vamos a hablar esta tarde. Y además, casi todas las personas, si os fijáis, nos solemos identificar muchísimo con la ocupación que desarrollamos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nos conocen o nos presentan a alguien, la primera o segunda pregunta que le hacemos a esa persona detrás de su nombre es quizá a qué te dedicas, ¿no? Porque ya os digo, nos identificamos tanto con nuestra ocupación que evidentemente todo lo que ocurra con esa ocupación, pues evidentemente es motivo de conflicto, ¿vale? Y por último, deciros también que os voy a contar algunas de las historias que recogimos cuando una vez publicamos los datos de este estudio, de los voluntarios que se presentaron, para que entendáis un poquito cómo es la dinámica interna de la investigación que llevamos, pero ya contando las historias de algunos personajes. Dependiendo de cómo vayamos de tiempo, os podré contar más o menos, pero algunas sí quiero ponerla de ejemplo para que veáis de verdad lo curioso que es este tema cuando se ve desde las bambalinas, ¿no? Es una cosa, como digo yo,
cuanto menos interesante o por lo menos peculiar, ¿no? El ver cómo va funcionando. Y sobre todo, os voy a revelar al final lo que tanto mi compañero José Antonio como yo consideramos que es la joya de la corona de este estudio. Es decir, os voy a dar datos estadísticos, ¿vale? El análisis que hicimos de la muestra. Os contaré en detalle una serie de cuestiones que arrojaron toda la información que nosotros pudimos recopilar y que avalaron esa tímida hipótesis y que por eso consideramos que es importante compartir, ¿no? Para que otras personas, pues si quieren, pues puedan seguir esta línea de investigación y replicarla. Porque nosotros, como ahora os contaré, pues es verdad que le pusimos muchísima voluntad y muchísimas ganas, pero con los recursos que disponíamos llegamos hasta donde pudimos llegar. Pero bueno, para no dilatarme más, vamos a empezar ya de verdad en serio con el primer bloque. ¿De dónde surgió, fijaos lo que voy a decir, esta alocada idea, ¿no? La de intentar unir estas dos parcelas y meternos en este jardín, como ya os digo, bastante comprometido o controvertido para muchas personas? Si habéis permanecido atentos a la presentación que ha hecho John al principio de la transmisión sobre mi perfil profesional, que seguramente habrá sido así, habréis visto que, por un lado, soy empresaria, me dedico al tema, como os he dicho antes, de la seguridad y salud laboral, ejerciendo como auditora, y colocarme laboralmente en esa posición me hace estar en contacto permanente y continuo con el tema de la seguridad y la salud también laboral, ¿vale? Porque muchísimas veces hay que atender casos en los que a lo mejor se ha producido un accidente, que es una forma de perder también la salud, y es en mi cotidiano donde veo a diario el drama humano que se esconde detrás de esta problemática, ¿no? Entonces, cuando ves de verdad lo que hay ahí en tu día a día, es muy difícil que no te sensibilices con una problemática de este tipo, ¿no? Pero también, si habéis estado atentos, os habéis dado cuenta de que soy psicóloga y, además de ser psicóloga, complementé mi formación, la ortodoxa, la tradicional, la que recibes yendo a las clases de cualquier facultad, cualquier universidad, con una serie de técnicas, vamos a decir, de tipo holístico, ¿vale? Yo, en mi caso concreto, me formé en estas disciplinas complementarias a mi formación de base, porque para mí el concepto de salud, coincidiendo con la definición que da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, valga la redundancia, realmente es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Aunque fijaros lo que os voy a decir, en mi humilde opinión, y no es por corregir a esta organización, creo que habría que también incorporar la dimensión espiritual, ¿vale? Porque, bueno, si realmente queremos ayudar a una persona desde el punto de vista del abordaje psicológico a equilibrar todas las parcelas que componen su vida, considero, por mi experiencia, que incluir esta espiritualidad, es decir, hacer una revisión del ser humano desde la mirada del ser, pues puede ser también de bastante utilidad, porque, como os digo, la salud quedaría como dentro de un concepto más holístico o más integral. Entonces, para yo ayudar a estas personas mejor a recuperar ese equilibrio, no solamente el mental, cuando acudían a mí, fue por lo que decidí formarme de esta manera. Y en esas andaba yo inmersa, muy tranquila, aquí con mis ocupaciones, cuando un día mi compañero, José Antonio, el que os acabo de comentar, que además de ser una persona que también tiene la misma concepción, ya no tanto de la salud, que también, sino de la vida en general, de esta manera holística o espiritual que acabo de desvelaros, ejerce en su actividad cotidiana como jefe de recursos humanos de una, vamos a decir, importante empresa de la comarca, al sur de España, donde nosotros dos residimos. Por daros pistas que son interesantes para el estudio que os voy a comentar, esta empresa tiene un número bastante importante de trabajadores que, además, en según qué épocas del año, por determinadas cargas de trabajo, los picos, por así decir, de plantilla se incrementan bastante.
Es una empresa también que se dedica a una actividad dentro del contexto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, para los que seáis especialistas en esta materia, englobada dentro del anexo 1, es decir, es una actividad de especial peligrosidad que requiere además muchísimo esfuerzo físico, y en el momento en el que él acudió a mí era una empresa que además estaba teniendo unos altos índices de personal que se encontraba de baja, tanto por contingencias comunes como por accidentes. En su condición de jefe de personal o jefe de recursos humanos, estaba ya teniendo, vamos a decirlo finamente, algunos toques de atención por parte de las administraciones que velan por la seguridad y salud de los trabajadores a nivel gubernamental, y él estaba muy preocupado porque de verdad que no sabía cómo hacer frente a esa situación. Entonces, él, bajo este enfoque que os digo, una mañana se le ocurrió pensar que a lo mejor todas estas corrientes que tienen que ver las disciplinas de desprogramación emocional, conocidas muchas de ellas, por ejemplo, bajo el nombre de bioemoción o biodescodificación, ya que os digo que se conocen bajo diferentes etiquetas para mí o denominaciones, cuando en el fondo la base o la esencia es la misma, él se le ocurrió pensar que a lo mejor si estas estrategias con las cuales habíamos entrado en contacto, curiosamente cada uno por cuestiones personales, eran de verdad efectivas, a lo mejor intentar extrapolar su eficacia a la parcela del ámbito laboral y ver su eficacia podía, de ser así, de que fueran efectivas, ayudar a que los trabajadores se recuperaran antes, por ejemplo, en sus procesos de baja, ya que una incapacidad de larga duración es un motivo de bastante preocupación para la empresa, y esa era la posición que tenía. Ver también si estas técnicas complementarias a los tratamientos tradicionales podían interrumpir ciclos de bajas periódicas que él había observado en su plantilla, es decir, personas que cada cierto tiempo, por la misma dolencia, nuevamente volvían a darse de baja. Y de ser todo esto así, como él sospechaba, si daban resultado, ver también si eso ayudaría a reducir los costes salariales o los costes estructurales o económicos que para cualquier empresa supone tener que hacer frente a las incapacidades o las bajas de sus trabajadores. Que si alguna de las personas que nos estáis viendo pues os movéis por una posición similar a la de José Antonio o incluso la mía, ejerciendo de empresario, sabéis de sobra, no hace falta que yo os diga, que estos costes preocupan mucho, pero que mucho a las empresas. Y aquí, en este punto, es donde empezó la controversia, porque creo que no hará falta a estas alturas, por lo menos aquí en lo que es el territorio nacional, en España, donde nosotros nos encontramos, que os diga que actualmente estas corrientes están siendo puestas en tela de juicio y muy cuestionadas cuando simplemente se utilizan para abordar problemas de salud en personas que las demandan. Así que imaginaros el valor que nosotros dos le echamos, porque ya no solamente decíamos, mira, nos lo vamos a creer por una serie de motivos, vamos por lo menos a intentar a ver si esto funciona, pero que encima se nos ocurre extrapolarlo con población trabajadora que está de baja y además extrapolándolo a daños o en la salud en personas que tuvieron accidentes. Creo que no hará falta ya deciros porque antes os mencioné que esto era una alocada idea, ¿no?, que se le ocurrió aquí a este hombre, ¿no? Entonces, como anécdota, comentaros que fijaros lo revuelto que está el tema, que, por decir, uno de los términos más suaves que se utilizan para referirnos a estas corrientes es el de pseudociencias, ¿no? Imaginaros cómo está la cosa de controvertida, que incluso cuando la investigación terminó, un compañero mío, un amigo, que era terapeuta como yo, cuando supo que teníamos la intención de publicar los datos, es decir, compartirlos, porque nos habían parecido bastante sorprendentes, ¿no?, y además gratamente, como luego os reflejaré en las estadísticas, me dijo que, teniendo en cuenta que nosotros dos éramos profesionales, que teníamos una dilatada trayectoria que hasta cierto punto era pública, que poco más que una especie de suicidio profesional el intentar comentar lo que habíamos encontrado, ¿no?
Pero, honestamente, no me queda otra, no sé si es un suicidio profesional o no, que comentar que, bueno, en mi caso concreto y después de la experiencia que hemos tenido, os iba a decir que confío plenamente en lo que os voy a decir, pero casi que mejor, para ser más exacta, debería decir que tengo la certeza de que realmente este camino puede contribuir de verdad a mejorar los niveles de salud de muchísimos trabajadores. Puede contribuir, como luego veremos, a que esta problemática, complementándose, deje de resultar un problema para los trabajadores y las empresas, ¿no? ¿Por qué lo creo tan firmemente? Primero, porque sin yo saberlo, eso es una cuestión personal que no me importa compartir con vosotros, porque ya veréis que soy bastante sincera a la hora de emitir mis opiniones. Sin yo saberlo, me convertí en la paciente cero de este estudio que os voy a contar, porque yo misma tuve que entrar en contacto con estas disciplinas cuando, por un proceso de enfermedad que tuve años antes de ponernos manos a la obra, mi compañero y yo, desesperada, porque ya no sabía dónde acudir, pues decidí ponerme en manos de un terapeuta que me ayudó, y entonces pues vi que eran efectivas, quise estudiarlas, quise formarme. La he utilizado muchísimas veces en consulta fuera de esta población trabajadora que es de la que hoy vamos a hablar, pero que además hicimos un estudio y luego las cosas que nos encontramos más me convencían. O sea que considero casi que estoy en la obligación de tener que postularme y contar lo que ha sido nuestra experiencia real por ese motivo. Y luego porque, como psicóloga que soy y que además tiene una visión holística e integral de la salud, pues el poner el foco de atención sobre el abordaje emocional de todas nuestras dolencias, sean ya, vamos a decir, de enfermedades comunes, ya en el entorno laboral, es una obligación si realmente para lo que yo estoy trabajando es para eso, para conseguir un enfoque global de la salud que sobre todo sea integrador. Y para que lo sea, evidentemente, el que la psique se quede fuera de lo que es el funcionamiento de nuestro cuerpo, pues no me parece muy coherente, ¿no? Entonces, por eso es por lo que no tengo ningún problema en exponeros todas estas cosas, ¿vale? Así que lo mismo, mi suicidio en directo, ¿vale? Podríamos decir, pues casi que, bueno, lo mismo le da morbo a alguien y se queda a verlo nada más que por eso, ¿no? Pero bueno, aunque también os digo, no deja de ser cierto, aquí hay que ser muy cauteloso, que hay muchísimas personas que utilizan estas corrientes, estas técnicas, estas estrategias de las que vamos a hablar sin, por así decirlo, tener el conocimiento suficiente o el nivel de conciencia suficiente para poder hacerlo. Y las emplean con personas o casos en los que muchas veces este tipo de ayuda ni siquiera puede resultar de utilidad, ¿no? Con eso quiero deciros que estas técnicas no son un santo grial que sirvan para todas y cada una de las enfermedades ni todos los casos que podamos encontrarnos, ¿no? Y también, que ya os digo, lo que marca muchas veces la diferencia es dependiendo del profesional que las esté empleando, ¿no? ¿Qué problema creo yo que ha habido para que haya tanta controversia? Pues lo que antes os estaba diciendo, cuando se hace un mal uso por parte de personas que no están suficientemente formadas, y trabajar con las emociones es un tema muy delicado, luego entraré en profundidad porque ahí os diré por qué es eso así, enturbia la imagen de estas estrategias y sobre todo, y lo más importante para mí, el buen hacer de muchos profesionales que de verdad realizan una labor impecable y con muchísimo acierto, ¿vale? Así que ya os digo, no me importa partir una lanza, pero poniendo esta pequeña aclaración o objeción, ¿vale? Para que no piense nadie que hemos encontrado aquí ya lo que resuelve todos los problemas, porque realmente no es así. De hecho, en nuestro estudio hubo casos en los que os vamos a reconocer que estas técnicas y estas terapias pues no funcionaron, ¿vale? Aclarado esto, porque ya os digo, es muy importante para mí matizarlo, prosigo. José Antonio, en su condición de jefe de personal, cada vez que tenía que gestionar las bajas de muchos trabajadores,
como conoce un poquito el enfoque de estas disciplinas, observó que muchas veces estas personas, muchos de estos padecimientos que le referían a estas personas, tenían que ver con el estado emocional a nivel personal que estaban viviendo. Y lo sabía, le podía establecer esa intuitiva correlación, vamos a decir, porque él, preocupándose por ellos, les preguntaba y ellos le comentaban su historia. Entonces, teniendo en cuenta que uno de los postulados básicos de estas corrientes es que nuestro inconsciente, fijaos bien lo que os voy a decir, se abre paso por diferentes parcelas de nuestra vida para enviarnos señales, para ayudarnos o alertarnos y tomemos conciencia de ciertos conflictos que todavía no hemos resuelto, no hemos resuelto porque están ocultos en una parte de nuestra psique que se suele denominar sombra. Él intuitivamente se llegó a plantear que quizá estas enfermedades laborales, incluso estos accidentes, podían ser otras señales del inconsciente que quisieran decirle a esa persona que estaba transitando por esa situación algo, ¿no? O sea que imaginaros lo que a este hombre se le ocurrió, ¿no? Pero, por alocado que pudiera parecer, a mí me pareció un enfoque como poco muy interesante y como lo que él necesitaba de mí, que eran básicamente tres cosas, era una persona que pensara igual que él, que tuviera las mismas preocupaciones a nivel de lo que era contribuir a mejorar la salud, en este caso concreto de los trabajadores, porque desde diferentes perspectivas los dos podemos decir que nos dedicamos a lo mismo. El encontrar también una persona que tuviera los conocimientos terapéuticos para poder hacerse cargo de los voluntarios y luego unas instalaciones y tiempo con un gabinete para poder atenderlos en consulta, como esas tres cosas realmente las tenía, pues sin pensarlo mucho y sobre todo contagiada por su entusiasmo, porque las personas que lo conocéis sabéis que es un embaucador nato, que es capaz de arrastrarte con sus ideas, ¿no? Por la pasión que le pone a todos sus proyectos, pues dije que sí, aunque también os reconozco que al principio los dos empezamos un poquito a ponernos en marcha, pero sin saber muy bien hacia dónde nos dirigíamos y sobre todo lo que menos podíamos imaginar era hacia dónde nos iba a llevar este camino, ¿no? Y en ese momento fue precisamente cuando nos encontramos con el segundo punto, vamos a decir, complicado o controvertido, que era el plantearnos ya más en serio, una vez que tuvimos claro que nos íbamos a poner manos a la obra, el establecer bajo qué formato, estructura o diseño íbamos a llevar a cabo este estudio para que, sobre todo, de encontrar algo fuera lo más riguroso posible. Entre otras cosas, porque ninguno de los dos pertenecemos a la comunidad científica y creo que tampoco a este paso perteneceremos nunca porque nos dedicamos a otras cosas, ¿no? Y por esta razón nuestros recursos son bastante más limitados, ¿no? Que cualquier grupo, por ejemplo, de investigación que tenga más medios, ¿no? Y entonces, a la hora de tratar de poner a prueba nuestras hipótesis y encontrar evidencias más rigurosas, pues ya os digo, llegábamos hasta donde llegábamos, ¿no? Pero aún así no nos desanimamos porque teníamos una muestra grande de voluntarios que se ofrecieron a participar, a los cuales enredó mi compañero José, y teníamos las ganas de indagar en esta dirección. Así que simplemente dijimos, bueno, mira, vamos a recopilar información a través del análisis o el estudio de casos clínicos y según vayamos encontrando, si vemos que es algo relevante, pues intentaremos darle difusión. Y si no, pues ya nos daremos cuenta de que, bueno, que ha sido una aventura estupenda, nos lo hemos pasado muy bien, pero no hemos llegado a ningún dato concluyente. Para nuestra sorpresa, evidentemente, sí encontramos datos curiosos, si no, hoy evidentemente no estaríamos aquí, ¿vale? Y el intentar comentároslo es porque consideramos que al nosotros no tener medios, a lo mejor ciertos profesionales, grupos de investigación, instituciones o qué sé yo, empresas que estén preocupadas por estas temáticas, conociéndolos, quieren replicarlo, pues bueno, vamos a contar qué hicimos y si se tiene en cuenta y ellos pueden llegar más lejos, pues nosotros encantados de haber puesto nuestro pequeño granito de arena, ¿no? Para ir concluyendo este bloque, comentaros que este estudio se prolongó durante más de 5 años, entre otras cosas
porque, como antes os dije, solamente incluimos sujetos que estuvieran en proceso de baja laboral. Y aunque, bueno, lamentablemente los índices de siniestralidad y bajas laborales en España, en nuestro país, es bastante elevado, como nuestra población desde la cual procedía la muestra era limitada, aunque eso sí, no todos los casos procedían de esta empresa, alguno más se acopló por el boca a boca de alguien que participó, que nos lo derivaba de otros gremios y otras actividades. El grueso grande era de ahí, pues costó un poquito bueno, el que llegáramos a un número significativo de personas, porque todos los días sus trabajadores no estaban de baja, ¿no? Concretamente nos detuvimos en el paciente 100, ¿vale? También tardamos este tiempo porque, bueno, mi agenda era complicado compaginarla para ver a todas estas personas porque se les vio en más de una ocasión. Y, por otro lado, no solamente los atendimos, sino en los casos en los que encontramos cambios significativos, quisimos hacer un seguimiento que decidimos que fuera de un año en cada uno de esos casos para ver si esas mejoras, esos cambios eran perdurables en el tiempo. Sobre todo en los casos en los que el sujeto experimental, por así decirlo, había llegado por un patrón de bajas repetitivo, ¿no? Entonces, todo eso pues nos demoró un poquito, ¿no? Pero bueno. Comentaros también que, muy a mi pesar, lo reconozco abiertamente, en la muestra que tuvimos de referencia no se incluyó ninguna fémina, ninguna mujer, no por nada, sino porque, bueno, pues estas empresas, aunque había alguna señora, alguna chica en administración, afortunadamente para ella, no se dio de baja y entonces no pudo ni siquiera planteársele el que participara, ¿no? Casi todos eran varones por el tipo de trabajo que desempeñan, ¿no? del que estamos hablando. Y lo digo con cierta pena, que fue a mi pesar que no fuera esto de otra forma, porque el tema de la gestión de las emociones, como sabéis, difiere un poquito entre géneros, ¿no? Entonces me hubiera gustado a mí que hubiera alguna dentro para yo ver si realmente la cosa era o iba en esa línea o no, ¿no? Pero no pudo ser. Comentaros también que el 86% de nuestra muestra, de los trabajadores que atendimos, eran casos en los que las dolencias que las personas manifestaban procedían de contingencias comunes, mientras que el 14% restante procedían de una muestra de personas que se habían accidentado de alguna manera u otra, ¿no? Y ese era su problema de salud. Y ya por ir cerrando de verdad este bloque, comentaros también por último, para que os vayáis haciendo una composición del lugar de la amalgama de cosas que se nos ocurrieron probar y hacer, atendimos sobre todo a muchas personas con padecimientos de tipo osteoarticular, musculoesqueléticos y en el caso, por ejemplo, no sé, de los accidentes, pues muchos cortes, muchas fracturas, incluso alguna amputación, que es otra, también nos llegó, eso fue también impactante. Y, bueno, pues dolencias ya más comunes, como por ejemplo, no sé, migrañas, contracturas, que es irritaciones de la piel de los ojos, en fin, lo típico dentro de lo que es una enfermedad catalogada a estos niveles de común, ¿no? Vamos con el segundo bloque, que no sé cómo voy de tiempo, pero vamos con él. Las premisas de las que nosotros partimos. Veréis, la psicología moderna, y esto os lo comento como psicóloga que soy, lleva varias décadas, por así decirlo, interesándose por diferentes aspectos que están relacionados con el papel que juega el inconsciente en las vidas de nuestras personas. Desde que Freud, por allá a los albores del siglo XX y posteriormente un poquito después, alguna década después, Jung, empezaran a especular o a aterrizar, no exentos desde luego de polémica, como también sabréis, sobre la posible existencia de un inconsciente tanto individual como colectivo, en el cual quedarían confinados básicamente pues todos nuestros recuerdos, deseos, instintos y demás, en la famosa sombra de la que hablan las corrientes holísticas,
hasta nuestros días. Han sido muchos los autores que han intentado seguir indagando en esta misma línea de investigación, ¿no? Para ver si realmente el inconsciente juega un papel mucho más importante de lo que nos solemos contar o creemos en aquello que consideramos nuestras acciones conscientes, ¿no? Entonces, como antes os decía, muchas de estas corrientes o de estas disciplinas hoy en día, como le pasó a estos dos autores, bueno, pues están siendo objeto de debates y sarcasmos similares y objeciones del tipo de las cuales ellos tuvieron que afrontar, ¿no? Pero fijaros, y esto de verdad que es muy importante que prestéis atención aquí, por esto de que lo que vengo yo es a cambiar enfoques, no a vender los datos del estudio. En mi humilde opinión, de nuevo, el que esto sea así, y ya os digo, tengo casi que preparada la katana por lo que os voy a decir, ¿vale? El que esto sea así, el que esto sea tan controvertido, que suscite tanto debate, es porque el abandonar los viejos y asentados paradigmas científicos que han imperado durante tantos, fijaos, siglos, ya no años, es una labor muy compleja y muy ardua que requiere, en el caso que nos ocupa, en el tema laboral, de una visión del ser que toda la comunidad científica a día de hoy no está dispuesta a contemplar. Y mucho menos a contemplarla a priori si no hay evidencias físicas que la valen, ¿no? Porque sugerir que la ciencia y la espiritualidad se den la mano, que simplemente es lo que estas disciplinas están, no sé si consciente o inconscientemente proponiendo, es algo que a muchísimas personas de verdad les cuesta encajar. De hecho, no creo que a ellos le importe que lo comente. El otro día cuando preparamos la reunión, ¿no?, para hacer los preparativos técnicos y demás, yo le reconocí que no sé si mi ciclo vital dará para que yo llegue a ver de verdad este cambio de enfoque, que por supuesto me gustaría verlo, ¿no?, si realmente no me equivoco y ese es el camino, ¿no? No sé si eso será así, pero por si acaso, una vez lo he dicho, he dado mi opinión, como esto está quedando grabado, lo que sí os digo que para mí, desde luego, ese es el futuro. Y no solamente las bajas, en muchas otras cuestiones que tienen que ver con la parcela empresarial, ¿no? Pero, en fin, dicho esto, sin entrar en mucha más profundidad en los axiomas que estas disciplinas guardan y que nosotros tomamos como punto de referencia, que no voy a entrar en más detalle, os voy a decir por qué. Porque, por un lado, pienso que no es el objeto de la charla de hoy, porque además esta información la podéis encontrar de diversos autores por muchísimos medios y vías muy fácilmente. Italia, por poneros un ejemplo, seguro que tiene muchísimos vídeos muy interesantes todos de estas cuestiones que podéis acudir, ¿no?, por un lado, y por el otro porque como no sé el perfil de la audiencia, que puede ser variopinto, yo prefiero ir a lo más superficial, a lo más sencillito, es decir, tirando un poquito a la baja, hacerlo así como muy light todo, ¿no?, la explicación, para que así por lo menos me pueda seguir todo el mundo, ¿no? Y bueno, las personas que sepan un poquito más, pues lo entenderán sin ninguna dificultad, y las que sepan un poquito menos, pues considero que de esta forma es más sencillo, ¿no? Pero bueno, deciros a grosso modo que, como antes comentaba, para estas disciplinas hay una parte en nuestro cerebro, la más antigua quizá, la más relacionada con nuestras emociones, nuestro cerebro límbico, que está orientado a emitir una serie de respuestas que buscan como único fin nuestra supervivencia como especie. Que este cerebro, esta parte límbica de nuestro cerebro, además de controlar estas respuestas de supervivencia, como os decía, también se ocupa de controlar una serie de respuestas fisiológicas de nuestro cuerpo y, sobre todo, se encargan de nivelar nuestro bienestar psicológico. Desde esas disciplinas también se considera que muchas experiencias dolorosas de nuestro pasado quizá puede que hayan quedado grabadas en esta parte de nuestro cerebro, y esa información, una vez ha sido codificada y dotada de un cierto sentido, una vez ha quedado anclada ahí, muchísimas décadas después o muchísimos años después, sin que la persona lo recuerde, porque están enterradas en una capa muy profunda, por así decirlo, de ese inconsciente del que hablaba
decía Freud, pues puede activarse de pronto y interferir en sus cuestiones cotidianas, ¿no? Pero la buena noticia de estas disciplinas es que aunque esto sea así y estemos siendo muchas veces más controlados de lo que nos creemos y estemos reaccionando en lugar de accionando o actuando cuando creemos que lo estamos haciendo de forma consciente, la buena noticia es que si esto es así para estas disciplinas, también interviniendo sobre ese cerebro, sobre esa información que hay ahí guardada en ese sistema límbico, es posible reprogramar el cerebro para que las respuestas emocionales que empiece a emitir una vez se doten de un nuevo sentido, pues devuelvan ese equilibrio psicológico y ese bienestar o esa salud al cuerpo, ¿no? Y que si se hace además con un poquito de pericia y disolviendo el conflicto emocional que haya de base subyacente, pues se puede conseguir una cierta autoestima, vamos a decir, natural, ¿no? Yo entiendo que el enfoque dicho así en frío pues resulta un poco chocante, ¿no? Ahora bien, mi esperanza, ya os digo que en mi caso concreto mi cuerpo desde luego reaccionó bien una vez que le tocaron emocionalmente donde le tenían que tocar, ¿vale? Que no fue un proceso fácil, pero bueno, aquí estoy. Mi esperanza es que, bueno, aunque todo esto se supone que son núcleos especulativos, que son difícilmente constatables y demás, un área de la biología como es la epigenética, que podemos decir que está considerada actualmente como la vanguardia de la medicina, que para los que no sepáis a lo que se dedica o para qué sirve, se ocupa básicamente de establecer, dicho sencillito, que os he avisado, una especie de puente entre lo que sería un nexo de unión entre nuestro genoma, nuestro ADN, la información que hay ahí, y la forma en la que influye el contexto, el entorno, nuestras experiencias externas sobre ese genoma, ¿no? Mi esperanza está puesta en ellos porque estos grupos de científicos, de investigadores, estos biólogos, están encontrando ya indicios, están constatando muchas investigaciones que, por ejemplo, han puesto de manifiesto que personas que han mantenido un nivel de estrés prolongado durante mucho tiempo y su cuerpo ha respondido con ese cambio bioquímico a esa respuesta de estrés, cuando eso ha perdurado mucho en el tiempo, esas personas, al final, la hemostasis de su organismo, el equilibrio que hay en el funcionamiento de sus genes, se ha roto, se ha desregularizado, por decirlo así, y esos genes han empezado a producir proteínas de menos calidad, que han puesto al cuerpo en una situación mucho más vulnerable que podía llevarla a eso, a lo que es ejercer un proceso o transitar un proceso de salud, ¿no? Entonces, ya os digo, para ellos, tomando solamente este ejemplo pequeñito que os pongo, no es tan descabellado pensar que quizá efectivamente nuestros pensamientos estén condicionando muchas de las respuestas fisiológicas de nuestro cuerpo y, por extensión, si ponemos a nuestro cuerpo en una situación complicada a nivel fisiológico, nuestro cuerpo enferme, ¿no? Entonces, ya os digo, yo espero que ellos, al igual que tienen abiertas muchas líneas de investigación, pues se interesen también por profundizar en estas cuestiones y así quizá algún día quede más claro para todos la realidad que hay detrás de toda esta temática, ¿no? Mientras tanto, mientras estos equipos de investigación deciden hacer o dar este paso o no, estas disciplinas cuentan con otro caballo de batalla, que es este, ¿no? El de desbloquear el inconsciente y para ello lo que hacen es vamos a decir, recopilar información de datos de la vida de la persona que acude a la ayuda de un especialista, datos, por ejemplo, de su vida contemporánea, de la época en la que estuvo en el periodo de gestación, lo que se le conoce como el proyecto sentido, y también datos de lo que se denomina transgeneracional, que sería un poco la información que esas personas llevan o portan de la pertenencia, ¿no? Por simplemente estar en pertenencia con una serie de miembros familiares, ¿no? Yo muchas veces le explico a la gente que igual que podemos heredar el color del pelo o a lo mejor el color de ojos, pues quién sabe si a lo mejor en alguno de esos genomas que estudian
biólogos, a lo mejor va también algún conflicto emocional por ahí en medio, ¿no? O sea que todo es posible, ¿no? Entonces, estas técnicas también, otros de los puntos que tienen importantes que tomar en cuenta es el intentar establecer unos códigos biológicos que puedan dar pistas de cuál es el conflicto emocional que hay detrás de cada padecimiento o enfermedad. Aunque, por ser honestos, al 100%, todos esos códigos de verdad no existen, o sea, todavía no se ha podido, hay más enfermedades que propuestas de códigos y además es difícil muchas veces establecerlo porque una misma enfermedad, un mismo acontecimiento, no tiene por qué ser codificado por la persona de la misma manera, ¿vale? Por ejemplo, yo me puedo quedar sin trabajo y vivirlo con muchísimo estrés porque soy padre de familia y entonces no sé cómo voy a salir del paso y me agobio y entonces mi cuerpo se resiente, o puede ser una persona que no le gusta su trabajo, que quería estudiar toda su vida oposiciones y que lo ve como una oportunidad para poder hacer eso que le gustaba, ¿no? Que le llamaba y que nunca se atrevió. Entonces, ya os digo, como varía estos códigos de una persona a otra, pues es muchas veces difícil el poder establecerlo con claridad. Nosotros seguimos todas estas pistas, seguimos toda esta manera de recabar datos, en las fases y en los protocolos que tienen todas estas corrientes, lo digo ya muy rápido por el tema del tiempo, donde más me preocupé yo de pararme era en establecer de verdad el sentido biológico, el código que había detrás de los conflictos emocionales de esas personas que participaron en el estudio, pero también me importó y mucho el abordaje terapéutico, no solamente para desbloquear las emociones, sino también para reprogramar las creencias que esas personas tenían del conflicto que estaban viviendo. Y si me apuráis, si hay que ser, vamos a decir, hábil para eso, para llegar a ese sentido biológico y para encontrar la clave del hilo del que hay que tirar, para mí, por lo menos, es casi que más difícil y más importante el saber recondicionar o saber reprogramar después esas creencias. Por lo menos en los sujetos que yo tuve aquí en el estudio, la verdadera resistencia estaba en el cambio de creencias. Es lo que marcaba la diferencia entre el éxito en esos casos y el fracaso, ¿no? Porque relativamente cuando una persona no se encuentra bien, a nivel emocional, a poquito que le escarbes en el conflicto que tiene, es muy fácil que esa persona saque para afuera, ¿no? Si, por ejemplo, es ira, que la saque. Pero cambiarle a esa persona el chip mental que le ha provocado esa situación de ira, créanme que es súper difícil de lograr, o por lo menos a mí ha habido veces que me ha costado muchísimo, ¿no? Pero bueno, en fin. Más cositas que contaros. Vamos al tercer bloque, ¿vale? El tema de los casos clínicos. Voy a intentar contaros dos historias, evidentemente guardando el anonimato de estas personas, porque ellos generosamente nos autorizaron, a mi compañero y a mí, a contar sus historias, siempre y cuando no desveláramos su identidad, ¿no? Porque recogían temas muy personales y íntimos también de sus vidas, ¿no? Como estos temas eran así tan para el ego, para la mentalidad más racional, tan difíciles de abordar, se nos ocurrió en la publicación que hicimos contar cada uno de estos casos como si fueran unos pequeños cuentecitos, ¿no? Y de hecho a cada personaje, detrás de cambiarle el nombre, le poníamos la coletilla de la historieta que íbamos a contar, ¿no? Porque de verdad, y lo hicimos así también porque de los 100 casos que yo me encontré, había algunos que de verdad superaban a la ciencia ficción, ¿eh? Pero bueno, os voy a contar el primero de ellos, ¿no? El caso de Bernardo. Le dijimos que le íbamos a llamar el jefe al que le dolía promocionar, ¿vale? Esta persona llegó aquejada de migraña, ¿vale? Cuando se dio de baja por esta dolencia, José Antonio habló con él y esta persona, lo que le estaba ocurriendo, lo que él se contaba, lo que él decía que le pasaba, era que estaba simplemente pues muy estresado porque acababan de promocionarlo. Él era una persona con bastante cualificación, bueno, era y es, perdón, porque sigue trabajando en esta empresa, ¿no? Pero os hablo en el pasado del momento en el que lo atendimos, ¿no? Esta persona en ese momento concreto era una persona muy cualificada, era una persona que estaba muy bien formada, pero que todavía no había ascendido, ¿no?
Entonces, esta persona, por una serie de circunstancias, actitudes, capacidades, su valía, su empresa decide promocionarlo y ponerlo como jefe de equipo. Empieza a trabajar como mando intermedio y lo que antes eran sus compañeros, pues de pronto empiezan a ser sus subordinados, ¿no? Entonces, esa situación para él básicamente le estresa y por eso él pensaba que tenía dolores de cabeza, ¿no? El código biológico, dicho así rápido... María, simplemente recordamos que quedan 3 minutos para acabar la conferencia. Rápido. Pues entonces no os voy a poder contar, a ver si ahora lo puedo retomar, ¿vale? En la parte de las preguntas, porque sí os quiero dar los datos, ¿vale? Muy rápido. Lo siento que haya sido así, pero no me queda otra. Para que lo sepáis, la joya de la corona. El 82% de nuestra muestra le encontró lógica a las terapias que estábamos utilizando y se liberó emocionalmente y consiguió también en un promedio de 3 sesiones el poder mejorar su salud, la mantuvo en el tiempo. Un 13%, en cambio, de estas personas, de esta muestra, encontraron coherencia emocional, pero no fueron capaces de dar el paso de establecer la coherencia una vez se trabajó con las creencias y aunque mejoraron, sí es verdad que luego tuvieron recaídas. Y un 5% restante ni siquiera quisieron continuar con el tratamiento porque decían que no le encontraban lógica y que el que se le pusiera su sombra delante les causaba más malestar que otra cosa y quisieron seguir con el tratamiento convencional. Si luego puedo, porque quiero ser fiel a la indicación de John, os contaré en datos numéricos, porque dicho así a la voz de pronto, estos datos no aportan mucho, poniendo desde el ejemplo de una baja concreta, de una lumbalgia, cuánto a efectos económicos una empresa puede llegar a reducir costes con esta investigación que nosotros realizamos, porque los datos que encontramos a ese nivel fueron sorprendentes. Yo siempre le digo a José Antonio que su empresa, con todo lo que se ahorró en estos años, de como poco, le tenía que haber hecho un monumento, ¿vale? Así que ya os digo, ahora en el turno de preguntas, si puedo, porque algún enlace con esta temática lo retomaré, si es posible, ¿vale? Porque realmente es lo que más me interesaba comentaros. Así que dicho esto, John, no sé si me he comido los 3 minutos ya, que tú me decías. Si quieres, por mi parte, vamos al turno de preguntas, ¿vale? A ver qué inquietudes tienen las personas que nos siguen. ¿Te parece? Ok, vamos y pasamos al turno de preguntas. Llegamos al final de esta charla. Muchas gracias por compartirla con nosotros, María. Antes de pasar a hacer las preguntas, quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros a nuestro canal de YouTube, ya que al hacerlo le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones y YouTube de esta forma las comparte con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en mindaliatelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora sí, vamos con las preguntas que nos han ido llegando. Comenzamos en este caso con Rosy Ross desde República Dominicana. Nos dice: María, saludos. ¿Qué le puedes aconsejar a un empleado que necesita el trabajo? Tiene una jefa deficiente, lame piso de la administración. No entiendo esta... Bueno, tiene una jefa deficiente, lame piso de la administración y es un impedimento para el desarrollo del personal. Bueno, interesante pregunta la de Rosy. Mira, si me veis que estoy aquí tomando notas, porque eso me ayuda a ponerme atención mejor, no es que me haya ido yo a otro sitio, ¿vale? Mira, en el caso de Rosy, yo te diría que, vamos a ver, si esta persona, este amigo tuyo, la persona por la que tú preguntas, tiene la desgracia, por así decirlo, de tener a un superior que, vamos a decir, ejerce sus funciones y la está haciendo de una manera en la que sus subordinados lo están pasando mal, como él no puede decidir las decisiones de la empresa, es decir, él no puede o no tiene potestad para decir quién manda o quién no manda, quién es el que está por encima de él,
Lo que sí puede hacer, desde luego, es intentar cambiar el marco de creencias que él tiene sobre esa persona. Aquí me voy a meter en otro jardín, ¿vale? Pero creo que es lo que podría ayudarte, Rosy, ¿no? Con esta explicación que te voy a dar. Desde estas corrientes se especula con que la persona que tenemos enfrente es simplemente un espejo que nos está mostrando la parte de nosotros, de nuestra sombra, que no vemos. Con lo cual, tu amigo, si quiere dejar de sentirse mal dentro de ese entorno o no puede cambiar de trabajo y tiene que quedarse ahí, yo le aconsejaría que hiciera ese ejercicio de la técnica de los espejos, ¿no? Que viera qué aspectos de esa superiora que tiene, que por lo que he entendido, ¿no?, de esta expresión, les está un poquito amargando la vida, que vea qué partes de ella son las que no le gustan o las que les duele en el trato, porque eso le está dando información de cosas que tendría que corregir sobre sí mismo o que se está haciendo sobre a sí mismo, ¿no? No es que lo haga otras personas, sino que se lo está haciendo. Por ejemplo, si está viendo infidelidad en esa persona porque no cumple su palabra, quizá eso le moleste. Lo que está su inconsciente diciendo con la teoría de los espejos es que en qué se está traicionando siendo infiel tu amigo a sí mismo, y por eso en su entorno laboral se le ha puesto este espejito delante, ¿vale? O sea que ahí no sé si esta respuesta te ayudará, pero si no se puede ir del trabajo, poco más puede hacer. Tiene que trabajar sobre su cambio de creencias. Y esta técnica es muy liberadora, ¿vale? Si quieres otra pregunta, John. Vamos con la siguiente. Nos vamos con Elizabeth Sepúlveda. Nos dice: desde hace un tiempo atrás me siento como si mi ciclo en el empleo que tengo ha llegado a su fin. Me caí y fracturé el tobillo izquierdo. Estuve casi 6 meses de baja. Y nos pregunta por qué me ocurrió esto. ¿Qué puede significar? Bueno, que por qué, o sea, lo del tobillo, ¿no? Supongo yo que Elizabeth es lo que nos pregunta, ¿no? Sí, que Mira, si tiene que ver o por qué ocurren este tipo de cosas. bueno, si partimos de la premisa, como he estado comentando esta tarde, de que cuando ocurren, por ejemplo, este tipo de, vamos a decir, infortunios, son señales de nuestro inconsciente. Si tú has notado, te tuteo si no te importa, Elizabeth, si tú has notado que estás en un proceso interno en el que te notas que el ciclo laboral tuyo está en decadencia, que ya como que has tocado fondo, que ya lleva fin, es sinónimo de decir que has notado también que no estás avanzando en ese área de tu vida. Curiosamente, uno de los códigos biológicos que están relacionados, vuelvo a decir a nivel muy superficial para que todo el mundo me siga, con el tema de los tobillos, con el tema de lo que son las piernas, esto tiene mucho que ver con, es de lógica, o sea, las piernas nos sirven para avanzar, para movernos, para ponernos en marcha. Y entonces, cuando empezamos a tener, vamos a decir, alertas o señales por ahí, lo que te está diciendo tu inconsciente es que te estás equivocando por el camino que estás siguiendo o estás reflejándote precisamente ese sentir tuyo de que estás ahí estancada y estás que no avanzas, ¿no? Esa baja laboral, aquí sigo mi intuición, ¿vale? Me la juego porque realmente un caso clínico no se puede montar con estos datos, hay que hacer muchísimas más sondeos, más preguntas, porque si no esto rozaría la evidencia, me lo voy a jugar. Una baja tan larga también te podría decir que tu cuerpo, con ese tobillo fracturado, lo que te está diciendo es que en la dirección en la que vas no quieres seguir. A lo mejor tienes un trabajo que no te gusta o tienes algo que no ves claro y entonces está diciendo que te pares, que te quedes ahí quieta y que lo revises, ¿no? Es algo muy parecido a lo que me pasó a mí porque la enfermedad que yo os dije antes, yo tuve una fibromialgia y mi cuerpo se paró precisamente a fuerza de dolores y demás para que yo recapacitara y me diera cuenta de que el rumbo que estaba tomando mi vida no era el rumbo que mi alma quería tomar, ¿no? Porque además la enfermedad, el no saber decir no, de que empiezas a cargarte con responsabilidades y cargas que no son tuyas, ¿no? Entonces, ya te digo, cuando hay alguna afección que lo que hace es que te paraliza, te inmoviliza, en tu caso concreto la pierna para que no avances, el tobillo, pues, oye, quizá te esté diciendo que hagas esa reflexión y que evidentemente ese camino no es el tuyo, ¿vale? Así que, ya te digo, indaga un poquito en esa dirección y a ver si das con esa señal que tu inconsciente quiere lanzarte, ¿vale? Pero una fractura es clara, ¿vale? Porque es una cosa que te inmoviliza totalmente, ¿no? Durante unos meses. ¿Más cositas? Continuamos. Esmeralda Moya tiene 2 preguntas desde Uruguay. Nos dice la primera: Ya, ¿cómo crees que se puede generar un clima agradable en el trabajo cuando las relaciones interpersonales no son buenas, ya que pasamos varias horas diarias en él? ya.
Esta es la primera. ¿Y la segunda? John, perdona. Me has dicho que eran dos, ¿no? La segunda es cómo tratar a una persona introvertida. ¿Se le trata de integrar o se le acepta como es en su trabajo? Vale. Venga, pues vamos con la primera. Esmeralda, Uruguay, me has dicho era, ¿no? Sí. Precioso país que lo he visitado, ¿eh? Me encanta Montevideo. Así que con todo mi cariño hacia los amigos que dejé allí, vamos a intentar poner un poquito de luz en esta pregunta que me haces. La primera, ¿cómo crear un clima agradable en el que las relaciones sean buenas? Esta pregunta es muy buena, ¿eh? Fíjate la respuesta que te voy a dar. Mira qué sencillo. Si todas las personas que fueran a esa empresa amaran lo que hacen, amaran del verbo amar, que lo que están haciendo, esa ocupación, ese trabajo que están desarrollando, fuera de verdad su pasión y fuera una cosa que disfrutaran. En el momento en el que nos olvidamos que es trabajo y llegamos a un sitio haciendo lo que nos gusta y demás, el clima ya es favorable, ¿vale? Porque ya la vibración que hay ahí no hace falta ni que te preocupes de ella, ¿no? Luego, como lamentablemente no podemos pedir que las cosas sean así, son muchas veces utópicas, hay un montón de herramientas dentro del campo de la ergonomía y la psicosociología para crear ambientes agradables de trabajo, ¿no? Últimamente se habla mucho del concepto de empresa feliz. Yo lo respeto, pero también pienso que se queda un poquito corto. Yo creo que una empresa, para que haya un buen clima, lo que tiene que haber es cohesión y comprensión de lo que se está haciendo, y eso solamente viene de la conciencia de las personas que están trabajando en equipo, ¿no? Entre ellas. Cuando estas personas están despiertas, son conscientes, aman lo que están haciendo, además, como antes te decía, el clima por sí solo ya es cohesivo, es un ambiente sano y es un ambiente feliz o consciente, con lo cual el clima no tienes que preocuparte. Si no, por el tema de la, te digo, la ergonomía y demás, puedes encontrar otras estrategias. Y en la segunda pregunta que me dices de cómo tratar a una persona introvertida, si incluirla o no incluirla, yo creo que la mejor recomendación o lo que yo haría en vuestro caso es simplemente dejarla ser. Si esa persona es introvertida, porque su carácter es así y se siente mejor de esa forma, dejadla ser. O sea, si a lo mejor no comparte, no sé, el tiempo de bocadillo con vosotros o no está lo suficientemente motivada como para, no sé, compartir conversaciones y demás, a lo mejor ese es su estado natural o donde se siente cómoda. Si es en un entorno laboral, mientras que esa persona esté trabajando y lleve a cabo su trabajo y sea buen compañero, el que sea más introvertido o menos introvertido es lo de menos, ¿no? Entonces yo ya os digo, la dejaría y acercaría a ver si un poquito esa persona, porque muchas veces llamamos introvertido a una persona que simplemente es tímida, ¿no? Y que no sabe relacionarse porque no tenga muchas habilidades sociales, pero si vemos que realmente es su estado natural, yo no incidiría, la dejaría haciendo sus cosas y a esperar que esa persona poco a poco se fuera integrando, porque tampoco podemos obligar a que alguien cambie su carácter, ¿vale? No sé si te sirven estas respuestas, pero eso es lo que yo haría en tu lugar, ¿vale? ¿Más cositas, John? Vamos a seguir. José Olivares desde México nos dice, ¿cómo puedo contratar empleados con vibración alta? ¿Cómo los reconozco? Uy, pues, por su nivel de conciencia, eso ahí no hay otra, no hay otra, porque la energía, ya te digo, cuanto más comprensión, yo que ya te digo, yo tengo esa visión espiritual y holística, creo mucho en la energía, en la vibración y demás, en la buena vibra. Yo, José, como tú, que soy empresaria, para mí, antes yo miraba los currículum, si me apuras miraba, por ejemplo, desde el gobierno si me daban subvenciones y nada. Ya no, ya miro de verdad esa vibración. Lo que pasa es que la energía es una cosa que se siente, es que se nota. No hace falta hacer un proceso de selección para tú saber a quién tienes delante. Y sobre todo si haces esta pregunta, supongo que es una persona bastante despierta y por resonancia seguro que vibras con la persona que tienes enfrente, ¿no?
Pero ya te digo, encontrar trabajadores con frecuencia alta, con vibración alta, yo creo que es el hándicap de los empresarios que nos hemos vuelto espirituales, ¿no? Y ese es el mejor empleado, además, que puedes encontrar, porque ese va a ser el que ame su trabajo, como le decía antes a vuestra compañera, creo que Esmeralda o Elizabeth, y ese es el que va a dar el callo, ¿no? Es una cuestión, ya te digo, de resonancia nada más, no es así de simple, ¿vale? Y es más, por ese principio de resonancia, fíjate lo que te digo, que si tú estás ahí en ese estado de conciencia, casi que la vida te va a rodear de esas personas porque se atrae lo semejante, ¿vale? Igual que a mí me pasó, yo tenía una serie de entornos, no solamente laboral, y a raíz de, bueno, pues mi enfermedad, mi cambio de visión, de paradigma y demás, es como si hubiera caído una bomba atómica, todo lo que ya no tiene sentido en esta nueva etapa de mi vida por sí solo ha caído por su propio peso y ha salido, pero es que han empezado a llegar personas súper maravillosas con la misma vibración que yo. O sea que, aunque parezca un poco absurdo lo que te voy a decir, yo confiaría en esa parte maravillosa y mágica de la vida para que te los cruces, ¿no? Si tú andas en esa situación, ¿vale? ¿Alguna pregunta más, John? María, antes que nada vamos a echarnos un poquito para atrás porque estar justo al límite del encuadre. Ahí, eso, Gracias. con estar ahí está bien. Ok, perdona. Vamos a ir a Colombia con Joana Ramírez. Nos dice qué consejos puedes darnos a las personas que llevamos mucho tiempo sin encontrar empleo. ¿Este bloqueo puede ser a nivel emocional o a qué se puede deber? Gracias. Ok. Mira, Joana, a ver, esta también es una buena pregunta, ¿eh? Esta es muy buena pregunta, porque veréis, mejor dicho, hay estudios, y esto también lo estuve haciendo yo en mi época de doctorado, porque en aquel momento había una crisis similar a la que estamos viviendo a nivel global ahora, había muchas personas sin ocupación. Hicimos un estudio para ver cómo podía afectar el paro, como le decimos aquí, o la inactividad laboral, como creo que decís allí, por falta de empleo de larga duración en el estado emocional de las personas. Y nos dimos cuenta de que a nivel de psique afecta, pero mucho, que mucho, que mucho, ¿vale? Quizá en parte por lo que os dije al principio de la conferencia, de que nos llegamos tanto a identificar con nuestra ocupación, que si no encontramos un empleo con el cual sentirnos realizados y valorados, pues nos parece como que somos un ciudadano de tercera clase, ¿no? Porque somos más pequeñitos, estamos más limitados y somos como menos personas, ¿no?, que los demás. Y luego también por lo que os decía, porque evidentemente casi todos tenemos que trabajar para ganarnos nuestra vida. Y evidentemente el no tener una ocupación y un nivel de ingresos, pues eso genera un estrés totalmente, bueno, a unos niveles que eso es para que lo estudien los biólogos de antes, ¿no? Entonces, estas personas, si este es tu caso, te diría que el mayor bloqueo que tienes o el mayor hándicap que tú tienes es que tu mente no te convenza de todas estas cosas, de que tu valía está mermada, porque es muy fácil que muchas habilidades sociales, por aquello de no ponerlas en valor, simplemente porque, por ejemplo, al no salir a trabajar no te comuniques con un tercero o no tengas una vida social más activa porque te quedes en casa y demás, anulen tu personalidad, ¿vale? Porque eso es que entran en un proceso, las personas que están viviendo por esta situación, en un proceso casi que de, vamos a decir, de depresión, que realmente se puede convertir en el verdadero problema, ¿eh? No ya tanto en no tener trabajo en ese momento, sino como que si te encuentras en ese estado y encuentras el trabajo es que luego no lo vas a poder desempeñar, ¿vale? De hecho, las bajas normalmente, cuando empiezan a ser de larga duración es más de un mes, mes y medio, el sistema sanitario empieza a preocuparse por esto que os estoy comentando, ¿no? Porque luego la reincorporación del trabajador es muy complicada. Y si en lugar de ser una reincorporación de un trabajador es la reincorporación de una persona que ni siquiera ha encontrado trabajo, pues más complicado todavía, ¿vale? Yo te voy a contar aquí una experiencia muy personal para animarte, ¿vale? Porque de verdad yo estoy segura de que antes o después esta situación es transitoria y todo tiene un para qué. En mi proceso de cambio, a pesar de ser empresaria, a pesar de, bueno, de tener una trayectoria que me va muy bien y demás, yo tuve un parón de trabajo por mis problemas de salud y estuve también muchísimo tiempo sin poder llevar a cabo mi actividad laboral, y además te estoy hablando de años, ¿eh? Y para mí eso, para mí sí que fue demoledor. Yo lo viví con muchísima angustia, con muchísima tensión,
porque pensé que de ahí no salía y que además luego cuando intentara retomar mi trabajo que no iba a saber hacerlo. Y lo vivo con muchísima angustia, pero luego también te digo que la enseñanza que te quiere dar la vida con este bloqueo, con este parón, la vas a encontrar al final. Y la vas a encontrar al final, te digo, porque yo la encontré al final. Me di cuenta que la vida me puso ahí para que precisamente yo que tenía un ego profesional que era trabajar, 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 trabajar y estaba todo el día distraída a esos niveles y no podía pensar en mí, en mis emociones, en mis aspiraciones, en mis sueños, en lo que yo quería hacer de verdad con mi vida. No tenía tiempo de hacer eso. Ese parón me proporcionó el tiempo para acudir a terapia, recuperar mi salud, retomar esos planes, todas esas inquietudes, encontrarme conmigo misma, ponerme fuerte, como antes decía José, elevar mi vibración y estar alta y llena de entusiasmo. Y curiosamente, cuando conseguí eso, cuando concluyó ese trabajo personal, ya que la vida solamente me estaba dando el tiempo que yo necesitaba para hacerlo, de nuevo se abrieron las puertas de todo lo que aparentemente estaba cerrado y yo ya que estaba preparada, pues retomé mi agenda laboral y hasta el día de hoy. Yo creo que quizá tu tema vaya por ahí. Así que mi recomendación, ponte fuerte, analiza en tu sombra qué son las cosas que tienes un poquito que abordar, como hice yo, y de verdad confía en la vida, porque si estoy en lo cierto, ojalá que algún día me escribas y me digas que así fue, ¿no? Porque lo más probable es que cuando te sientas preparada el trabajo vuelva a ti. Yo creo que el parón solamente es eso, ¿eh? Lo que te está diciendo, ¿vale? Y mucho ánimo sobre todo, Joana, verás como todo, de todo se sale y nada es eterno, ¿vale, corazón? Mucha suerte en tu búsqueda de empleo. ¿Más cositas? Vamos a continuar, nos vamos a Colombia con Viviana Montoya, nos dice, mi hermana vive en España, tiene Anda, mira, problemas en sus manos y no le quieren dar de baja, trabaja en McDonald's y vaya. ellos le dicen que quieren que ella renuncie. Por favor, ayúdenos, ¿cómo puede ayudarnos? Bueno, vamos a ver. A ver, Viviana. A ver cómo te explico yo esto. Te voy a intentar ayudar, pero no sé si yo soy la persona más adecuada para ayudarte, ¿no? Mira, yo estaba hablando en genérico con el tema de las enfermedades, ¿no? De los padecimientos, pero realmente las enfermedades se pueden englobar dentro de lo que son enfermedades comunes, enfermedades laborales y enfermedades profesionales, ¿vale? Como no me has dado muchas pistas, ¿vale? Solamente me has dicho las manos, no me has dicho realmente lo que es el síntoma, ¿no? Lo que es el diagnóstico concreto de lo que tiene tu hermana en las manos, pero teniendo en cuenta que trabaja en una cadena alimenticia, tiene constantemente que estar utilizándola y en contacto con alimentos, por lo que sea que tenga, no le debe de venir bien. Mi recomendación sería que miréis a ver si esa enfermedad o ese problema de salud que tiene tu hermana podría catalogarse dentro de lo que son las enfermedades profesionales reconocidas en el marco de prevención laborales español, en la directiva española, ¿vale? Ya que tu hermana vive aquí, a lo mejor como el marco de regulación es ese, pues pueda acogerse. ¿Dónde podría encontrar tu hermana esa información? Pues si no recuerdo mal, y esto lo voy a decir así de memoria, pero creo que iba por ahí, es el artículo 116 de la Ley de la Seguridad Social, donde se especifica el cuadro de enfermedades profesionales a las cuales tú puedes ceñirte para saber si ese es tu caso o no. De ser así, de incluirse dentro de este cuadro, mi consejo es que vayáis a la mutua de asistencia que tenga esta cadena asociada en el punto de España donde tu hermana viva y que digáis que efectivamente, pues bueno, que tu hermana tiene este padecimiento y que lo que quiere es que se le reconozca esa dolencia y que necesita pues, tener su periodo de baja para recuperarse y demás. Si no está incluida en ese cuadro, si fuera el caso de las enfermedades laborales, que es la única diferencia, hay indicios de que es algo profesional, pero no está todavía por jurisprudencia, en el derecho, en este caso español, que es el que regula estos temas, recogida dentro de este artículo que te he comentado, la única solución o el único camino que os queda sería el de bueno, buscar ayuda judicial y poner este proceso en marcha, pero eso es largo, costoso y no sé, muchas veces te metes en un callejón sin salida que de poco te sirve, ¿no? Pero bueno, básicamente esas son las dos opciones, tal y como está la normativa, que tiene tu hermana en este caso. Yo
primero miraría a ver si es una enfermedad profesional y siéndolo o sin serlo, yo me iría directamente a la mutua, diría el problema que tengo y, oye, aunque me digan que es enfermedad común, yo lo que no puedo es trabajar si me encuentro mal, ¿vale? Diga la empresa lo que diga, ¿no? Y aquí me voy a mojar otra vez, no sé, y una empresa que diga si estás mal, vete, pues no me parece tampoco lo más coherente, ¿no? Esa empresa, desde luego, no es de las que mejores climas tienen o donde se vayan a conseguir ambientes cohesivos de duración alta de la que estábamos hablando antes, ¿no? Yo no creo que la solución sea que el trabajador se vaya, sino que la empresa ponga de su parte, la normativa española ponga de su parte y bueno, todos los derechos laborales que tiene tu hermano adquiridos pues cumplan su función, porque para eso, ¿no?, está el sistema de la seguridad social, por lo menos en España, ¿vale? Así que mucha suerte y ojalá que esté en el cuadro este que te he comentado, de enfermedades profesionales, ¿vale? Corazón. Más cositas. Nos vamos a México de nuevo con FAMHH. Nos dice: buenas tardes, me gusta mi empleo, realizo muchas actividades que me agradan y quiero pedir un ascenso, pero no puedo, no sé qué me detiene. ¿Qué puedo hacer para tomar ese valor? Uy, esa es muy buena, mira, esta también es muy buena. Te voy a contar, a mí es que me ha pasado de todo, ¿eh? Yo prefiero ponerme de ejemplo yo y así no hablo de otro, ¿vale? A mí esto, te puedo entender un poco lo que te pasa, porque a mí me pasó lo mismo. Mira, hay una programación, yo te voy a hablar de mi caso, no sé si será la tuya, pero ya te digo, sin más datos y más indicios, esto es mucho especular, pero yo te voy a decir lo que me pasó a mí, a ver si te resuena a ti, ¿vale? A mí llegó un momento en el que mi carrera era tan meteórica que me saltó una programación que yo tenía escondida, que era el miedo al éxito, ¿vale? El miedo al éxito. Porque yo había sido educada en una familia muy convencional en la cual la mujer tiene como un papel secundario, ¿vale? Es decir, nosotras, a mí, por ejemplo, me educaron para ser esposa y madre y no para ser una ejecutiva ni, bueno, ni todas estas cosas, en estos líos que me he metido yo de ser empresaria y tener un papel, pues, relevante, como muchos hombres dicen, a la altura de los hombres, ¿no? Entonces, claro, yo me metí por ahí porque mi trabajo me apasionaba, me sigue apasionando, de hecho, me volqué a todos los niveles, pero claro, cuando llegó el momento de la verdad y ya mi exposición y ya yo tenía que dar ese paso al frente y se me activó esa programación, empecé a sentir miedo. Y entonces eso ya me frenaba, por ejemplo, si era, imagínate, dando conferencias, pues ya dije, no, mira, voy a dejar de dar conferencias porque no me quiero exponer a la gente, no quiero yo tal. A ver si lo que te está pasando es que tienes alguna programación de esas. Mira a ver en tu entorno familiar cómo te han educado, qué valores te han inculcado, cuál es la presencia de personas como tú en tu clan familiar y a ver si eso es lo que te está pasando. Y el miedo, eso que tú identificas como miedo, simplemente es esa programación que te está diciendo, quédate hasta aquí porque vas a contradecir el mandato de colocarte en un sitio, de ascender, que no es el tuyo, ¿no? En personas que tienen mentalidad de carencia, como era el caso que os iba a contar del Bernardo antes, ese miedo o esa programación también se activa, ¿no? Porque son personas que piensan que si van progresando, matizo, muy inconscientemente hablando, no eres consciente de que esa programación la tienes, si van progresando, van ascendiendo y demás, al no sentirse merecedores, porque no se reconocen ellos mismos esos méritos y esa valía, ese miedo se activa, pero además en 0,1 segundo, ¿vale? Así que ya te digo, yo creo que va a ser esto que yo te comentaba. No sé por qué, me da la impresión de que tu caso puede ser similar al mío, ¿no? Y ese miedo al éxito es el que se te esté activando, ¿vale? Pero como dice la corriente de la bio, ¿no? Si localizas esa activación, reprográmalo y no hay ningún tipo de problema. Igual que tienes miedo, a los 5 minutos vas a dejar de tenerlo, ¿vale? Se corrige muy sencillito. Así que mi consejo es que indagues por ahí. ¿De acuerdo? ¿Más cositas que se haya por ahí? Lorena Ártico desde Argentina tiene dos preguntas. Nos dice: ¿cómo utilizar estas estrategias en personas manipuladoras socialmente y familiarmente? Por otro lado, ¿cómo afrontar problemas con el jefe que quiere sabotear al empleado para que no continúe en un proyecto? Gracias y besos. El típico, gracias a ti, Lorena, el típico jefe que sabotea. Si sabía yo que lo de la felicidad laboral cuando empecé, esto iba a dar juego. Porque ya os digo, nos identificamos con el trabajo, pasamos muchas horas ahí, todos tenemos que trabajar. Y como en el caso de Lorena, te toque un jefe que te sabotea los proyectos
y estés rodeado de personas manipuladoras, pues la verdad es que el trabajo se te puede convertir en un infierno, ¿eh? A mí estas cosas también me han pasado, ¿eh? También me han pasado lo del sabotaje y lo de lidiar con personas manipuladoras. Puede parecer que estoy contestando una y otra vez lo mismo, pero es que al final el inconsciente es muy sencillo cuando le encuentras la lógica y al final son 3 pautas, ¿no? En el caso tuyo, Lorena, es lo que le dije hace un ratito a este chico o a esta chica, no recuerdo de los primeros casos, ¿no? En los que recomendaba la estrategia del espejo. O sea, para que tú poder lidiar con una persona manipuladora, te tienes que dar cuenta de que esa persona a nivel inconsciente lo que te están reflejando es algo en lo que tú te estás manipulando a ti mismo y algo en lo que tú te estás saboteando a ti mismo también, ¿vale? Entonces, yo sé que esto choca y quizá a lo mejor hasta molesta que te lo digan, porque a mí cuando me lo ponían por delante, que mi ego que era de armas tomar y me decían estas cosas, yo decía, no me vale a mí ya contener este problema como encima que me carguen a mí con la culpa, que no es culpa, es responsabilidad, pero yo le etiquetaba de culpa, ¿no? Yo sé que suena un poquito así chocante y a lo mejor no es lo que uno quiere oír, pero también te digo que es lo que uno necesita oír, ¿vale? Entonces, estrategias para trabajar con estas personas manipuladoras. Yo una vez que analicé mi espejo y me di cuenta de lo que yo tenía que trabajarme internamente por resonancia, como antes le dije a José, milagrosamente casi, estas personas, cambiando yo, ¿vale? Empezaron a cambiar su comportamiento, ¿vale? Porque ya no tenían que mostrarme esa información que mi inconsciente quería que yo viera. Y en los pocos casos en los que esas personas siguieron siendo manipuladoras, la ventaja estaba en que como a mí ya no me molestaba esa manipulación, a mí me daba exactamente igual lo que ellos estuvieran haciendo y la manipulación que se trajeran entre manos. Yo no caía víctima en sus redes, ¿no? Entonces ni interfería en mi trabajo cotidiano, ni yo me sentía dolida ni enfadada y por supuesto era un tema que yo ni siquiera me cuestionaba porque es que ni le prestaba atención, ¿vale? Entonces, primero cámbiate tú el estado interno con el espejo. Y en el tema del sabotaje, este que tú dices, como esa persona vuelve a ser tu espejo, posiblemente tú te estés saboteando a algún nivel en alguno de tus proyectos, porque tengas miedo, no te sientas preparada, tengas miedo al éxito como le podía pasar a la pregunta del compañero que nos hicieron antes. Estas cosas de verdad que son muy sutiles. En mi caso concreto, yo no me podía imaginar que tenía tantas programaciones, tantos sabotajes, tanta sombra y tantas cosas, porque cuando eso empieza a emerger, yo entiendo a las personas que abandonan la investigación porque es un proceso muy doloroso, pero realmente es que ese es el camino. El problema no está en el otro, el problema está en mi inconsciente. El otro solamente me está enseñando eso que yo tengo que hacer. Y cuando hay saboteo fuera, posiblemente soy yo la que tengo miedo a enfrentarme a ese proyecto por 20.000 razones que ya te digo, podemos encontrar en el proyecto Sentido, en tu vida contemporánea o incluso en tu transgeneracional. Y ya si nos ponemos espirituales a tope, incluso en el pasado kármico, ¿no? Si nos queremos meter ahí. Pero es que siempre, una y otra vez, todas estas estrategias es vete para el centro, mira qué te está dando la información de tu inconsciente, tu cuerpo, los espejos que hay fuera, analízate, tómate tu tiempo, mira qué es la programación, cámbiala, mira las cosas de otra forma, siempre es la misma respuesta, ¿vale? Los códigos biológicos te van a dar pistas de por dónde puede estar esa programación, dónde hay que ir a desactivarla, pero el trabajo siempre es un trabajo interno, la estrategia es interna, un compromiso contigo mismo, hazlo así y deja que la vida te sorprenda, como le decía antes a José, porque aunque parezca mágico, cuando esto es así, de verdad que las situaciones cambian, ¿no? Y proyectos que se te saboteaban ya dejan de estarlo, personas que nos manipulaban dejan de hacerlo y, en fin, ya empezamos a notar esos cambios externos. Una vez nosotros dentro hemos cambiado un poquito, ¿no? Esa es mi recomendación. No sé si te sirve de mucho, pero eso es lo que yo hice, ¿vale? ¿Alguna cosita más, John? La última pregunta de la noche nos dice María Eugenia Trujillo desde Colombia. Saludos. ¿Qué debe hacerse con un empleado que es bipolar y en muchas ocasiones perjudica el negocio con su actitud? Gracias por tu respuesta. Este sí que es un caso complejo, ¿eh? El de Eugenia. Gracias por esta pregunta también, porque es que esto es muy complejo. Yo no sé si tú estás hablándome o me estás preguntando desde tu condición de empresaria, de jefa o de compañera,
Pero claro, cuando tú tienes una persona con trastornos bipolares, es muy difícil que esa persona encaje en el clima, en el ambiente laboral, ¿vale? Porque precisamente esa bipolaridad lo que está es haciendo cambiar su estado de ánimo continuamente y puede estar en algunos momentos como muy efusivo y en otros momentos como muy depresivo, ¿no? Es como si estuvieras conviviendo con dos personas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, claro, si esta persona realmente es consciente de su problema, lo que yo recomendaría es que realmente se tomara su baja, si está en condiciones de poder hacerlo, y se trate de esta dolencia, ya sea por la vía tradicional de lo que es la psiquiatría, la psicología o técnicas de este tipo, pero que esa persona yo sinceramente la retiraría durante un cierto tiempo para que pudiera trabajarse más profundamente, porque además cuando estamos hablando de enfermedades de tipo mental, porque este es uno de esos trastornos, los códigos biológicos se convierten en mucho más complicados. Hay casi siempre son temas transgeneracionales que vive esa persona que está cargando con una sombra que es muy compleja y que si en los casos anteriores, imaginaros las de resortes que pueden saltar del inconsciente, a este tipo de personas de verdad que se le activan muchísimas más capas de densidad a nivel inconsciente que a otras, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor que podéis hacer si queréis ayudarla, tanto a esta persona como a la organización de la que formáis parte, es intentar hacerle tomar conciencia de la necesidad de ponerse en tratamiento durante un tiempo y que luego ya, si retoma su estado de salud, pues que pueda reincorporarse. Porque ya os digo, ni es bueno para esa persona, porque no puede discernir bien, no es como los demás que pueden hacer un autoanálisis, por ejemplo, del espejo, ni tampoco es bueno para la organización porque es un baile de emociones que desequilibra muchísimo una estructura y una estructura para que funcione bien, gire como una rueda, todas las piezas deben de encajar perfectamente, ¿no? Y esta pieza un poquito disonante, ¿no? Así que es lo que yo haría, ¿no? En el lugar vuestro. No sé si esto te ayuda o te reconforta, pero al menos es mi recomendación, ¿vale? Eugenia, pues si era la última pregunta, John, tú ya me dices. Pues sí, de esta forma, María, llegamos. Muchas gracias por todas estas preguntas respondidas. Llegamos al final de la conferencia. Recordar, bueno, la información ha sido compartida, estoy aquí observando, en países como Argentina, Panamá, Venezuela, México, Brasil, España, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Estados Unidos, Holanda, Uruguay, Perú o El Salvador. A todos los que nos habéis acompañado, muchísimas gracias por vuestra colaboración. Recordar que ahora la conferencia queda en diferido y que podéis volver a verla en www.mindaliatelevisión.com. No olvidéis compartirla en vuestras redes sociales. Antes de terminar, vamos a dar un minuto a María para que se despida de todos vosotros. Pues aprovecho el minuto con dos cuestiones muy breves, ¿vale, John? Lo primero, agradeceros a vosotros de nuevo esta oportunidad que me habéis brindado, porque me he sentido muy cómoda y muy arropada por todo vuestro equipo. Y el granito de arena que yo quería poner de compartir un conocimiento para que ayude a más personas y a ver si entre todos contribuimos a un mundo mejor, pues creo que, bueno, gracias a vosotros he podido cumplirlo, ¿no? Eso en cuanto a Mindalia, ¿no? Y ya las personas que nos habéis seguido desde estos puntos geográficos tan dispares, simplemente deciros que lo que habéis visto es lo que yo soy. Con esto quiero comentaros que como sé que han quedado muchas preguntas en el tintero, la información era muy escueta, no podía yo entrar en profundidad y se me han quedado datos muy interesantes por contaros. Si de verdad habéis tenido interés y queréis profundizar en estas cuestiones, a través de cualquiera de las redes sociales en las que yo tengo presencia o mi página web incluso, si queréis poneros en contacto conmigo, porque esta misma predisposición que habéis visto aquí delante de la cámara es la que os encontraréis si queréis, ya os digo, contar con mi ayuda para sondear un poquito más o que os comparta esos datos que se me quedaron en el tintero, ¿vale? Y sobre todo, ya os digo, desearos que os vaya todo muy bien y que el truco para que haya un equilibrio emocional dentro del trabajo es lo que os dije antes, que nunca os olvidéis de amar lo que hacéis. Esa es la clave, ¿vale? Y ya simplemente agradeceros de verdad vuestra atención y beso enorme. Hasta la próxima. Gracias.
Pues gracias de nuevo, María. Vamos a finalizar recordándoos que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita podéis encontrar información de Mindalia para informaros de novedades, programas en directo o para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com, si es así como lo deseáis. También recordaros que podéis colaborar con ese pequeño gran gesto que es suscribiros a nuestro canal de YouTube. Y para finalizar, como siempre os digo, a todos los que estáis ahí detrás, a todos los que hacéis esto posible, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.